¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de la serie de Lean Manufacturing o Manufactura Esbelta. En esta ocasión vamos a hablar de cómo generar lotes controlados o como comúnmente se les conoce pitch. Como una introducción, te puedo decir que el estado ideal de cualquier sistema de jalar consiste en la eliminación de todos los desperdicios y en crear un flujo de una pieza a través de todo el sistema de producción, desde la materia prima hasta embarques. Aquí en esta imagen puedes ver la diferencia entre un sistema push o de empujar y un sistema de jalar o pull, que es el que se maneja o se recomienda manejar en manufactura esbelta. Cuando tú haces un sistema de push, lo que haces es saturar a la siguiente estación de trabajo. Esto ocurre de manera muy común en aquellos procesos donde hay mucho destajo, donde por tratar de intentar que la gente haga las cosas mucho más rápido, realmente se produce un gran desorden porque lo único que hacemos es hacer que la siguiente estación esté saturada, esté presionada y no le estén llegando todos los productos que realmente requieren. En el sistema de jalar solamente se produce aquello que el cliente está solicitando. Recuerda que este esquema funciona muchísimo mejor cuando sabemos cuál es la demanda que el cliente nos está solicitando. En estos casos, el cliente no ordena muchas veces un solo producto, pero por lo general se empacan paquetes estándar en algún tipo de contenedor. ¿Esto qué significa? Que no necesariamente le vamos a estar entregando de a una pieza al cliente. Por supuesto que esto depende del tipo de producto, el tamaño de producto y muchos etcétera. Sino que vamos a hacerlo en lotes pequeños. Cuando esto sucede, es necesario convertir el takt time en un tipo de unidad llamada pitch. El pitch equivale al lote controlado y es la cantidad de piezas por unidad de tiempo que requiere el cliente. Esto implica que está basado completamente en el takt time. Si no recuerdas qué es el takt time, aquí tenemos una descripción sencilla. Pero te recomiendo que veas el video que tenemos exclusivamente sobre este tema y cuyo enlace te va a aparecer en la esquina superior derecha. Entonces, el takt time es la cadencia en la cual un producto debe de ser fabricado para satisfacer la demanda del cliente. ¿Qué significa esto? Que el pitch es una combinación del takt time por la cantidad de piezas que necesitamos enviarle al siguiente paso de nuestro proceso. Este paso podría ser la entrega al cliente final o simplemente a la próxima estación que sigue dentro de nuestra línea de producción. En el ejemplo que te estoy mostrando aquí, tenemos una máquina que está recibiendo piezas para procesarlas y que cada una de esas piezas está llegando a un ritmo de manera específica. Ese ritmo con el cual llegan las piezas es el takt time. Pero no podemos enviar cada una de estas piezas directamente a la siguiente estación, por lo menos en este ejemplo no. Es por ello que necesitamos acumular una cierta cantidad de piezas antes de llevar todo el contenedor a la siguiente estación. El tiempo que transcurre para poder llenar ese contenedor, ese es el pitch, que en este ejemplo lo estamos poniendo en 12 minutos. Entonces, el pitch nos sirve cuando necesitamos entregar una cierta cantidad de producto a otra estación, pero que no puede estar supeditado específicamente o únicamente al takt time. ¿Cómo calculamos el pitch? El pitch es el takt time por la cantidad de unidades en el paquete o la cantidad de unidades que necesitamos en ese pequeño lote. En el ejemplo que tenemos aquí, el takt time es de 15.78 segundos por cada unidad. Ese es el ritmo al cual las máquinas están produciendo o la línea de producción está sacando cada unidad. Pero el lote que yo requiero para poder pasar esas piezas a la siguiente estación o a la entrega del cliente si es que aplicara es 15. Entonces multiplico el takt time por esas 15 piezas y me da un pitch de 236.7 segundos. Traduciéndolo a minutos son 3.94 minutos. Si regresamos al ejemplo de la máquina, yo puedo ver que el ritmo al cual las piezas están entrando a la máquina es de 15.78 segundos. Cada 15.78 entra una pieza a la máquina. Cuando se acumulen 15 piezas, esto es a los 3.94 minutos, voy a tomar ese contenedor y lo voy a llevar a la siguiente estación. Esto funciona muy bien sobre todo cuando nuestro takt time es muy pequeño. Si estuviéramos en una línea de producción de cosas mucho más grandes, por ejemplo un auto, esto no sería necesario ya que el auto estaría pasando tal cual de una estación a otra de forma completa. Como unas recomendaciones que te podemos dar para esto, te puedo decir que para volúmenes altos o líneas de producción bajas con productos mixtos, el pitch debe de estar normalmente entre los 12 y 30 minutos. Esto es de acuerdo a las mejores prácticas, pero también depende mucho de los requerimientos de clientes. No siempre es práctico producir con el takt time, pero sí es posible producir en pequeños lotes. Recuerda que el concepto del pitch, como te lo estamos presentando aquí, es un poco más teórico. Lo importante aquí es que tú puedas analizar si en tu proceso de producción, cada vez que tú acumulas una cierta cantidad de producto, haces un pequeño lote dentro de tu planta, estás tomando en cuenta el tiempo que tardas en llenar ese lote. Si no estás tomando en cuenta ese tiempo, el pitch está totalmente descontrolado. Puede ser que inclusive estés esperando a que un contenedor esté llegando al tope antes de pasarlo a la siguiente estación, pero no te estás fijando en cuánto tiempo tarda en llenarse. No ves la cadencia o el takt time con el cual se está llenando ese lote, sino que simplemente esperas a que llegue al tope y de ahí lo pasas.
Ahí puede ser que se esté desperdiciando muchísimo tiempo. La cuestión del pitch es que tú puedas analizar realmente en cuánto tiempo estás esperando para pasar el producto de una unidad a otra, o inclusive el momento en que ese producto lo vas a enviar al cliente, si es en la cantidad adecuada de acuerdo a lo que el cliente necesita, y si el tiempo para el cual necesitas llegar a esa cantidad te está provocando que tu proceso sea más eficiente o por el contrario que tengas mucho desperdicio. Espero que este video te haya sido de utilidad. Si es así, por favor, dale un me gusta y compártelo con aquellas personas que creas que les puede interesar. Como siempre, muchas gracias por el tiempo que dedicaste a verlo y nos vemos en el siguiente video de la serie. Hasta luego.